Lo que vamos a seguir ahora es una variante de hemoglobina que también para nosotros adquiere un significado importante, que es la intoxicación con monóxido de carbono. Recordemos que así como la metahemoglobina a veces la podemos considerar una intoxicación, no toda presencia de metahemoglobina o la presencia de monóxido de carbono con la hemoglobina nos va a decir que estamos intoxicados. Es decir, es una cuestión de cantidad. Nosotros ya habíamos visto que cada gramo de hemoglobina teóricamente transportaba 1,39 ml de O2, pero que ese gramo de hemoglobina lo íbamos a poner a transportar 1,34 ml de O2 por una doble razón, porque parte de la hemoglobina, su hierro iba a estar parcialmente en forma férrica, y porque parte de mi hemoglobina, producto de la contaminación medioambiental, producto de la combustión parcial de la materia carbonada, como los hidrocarburos, por ejemplo el petróleo y todo lo que es quema de maderas, de biomasa, pueden generar productos parciales de combustión, como son el monóxido de carbono o una combustión total, que es el CO2. El hecho es que, bueno, esa penalización la hacemos así, por eso aceptamos que un gramo de hemoglobina como tal transporte 1,34 ml de O2, como una manera para resumir esto, pues. Bueno, el hecho es que nosotros tenemos que, si yo mezclara oxígeno y monóxido, es muy variable los libros, más o menos aproximadamente 210 veces es más afín el monóxido por la hemoglobina de lo que es el oxígeno. O sea que si yo tuviera teóricamente una mezcla de oxígeno al 21% y de monóxido al 0,1%, como esto es 210 veces más afín como esto es como si fuera 200 veces más potente que el otro. Y uno pudiera incluso proponer que aquí a este nivel 50% de la hemoglobina estaría como monóxido, y el 50% de la hemoglobina estaría pegada a los dos. Ya hemos hecho claridad en algunas cuestiones que son importantes. Primero, que la afinidad no es lo mismo que velocidad de reacción, obviamente, teniendo en cuenta que los dos tengan la misma posibilidad de reaccionar, uno más lento que otro, reacciona más rápido el oxígeno con la hemoglobina que el mismo monóxido, lo que no quiere decir que por eso sea más afín, sino que una vez pegado a la hemoglobina, es 200 veces más difícil despegar el monóxido de la hemoglobina que despegar el oxígeno de la hemoglobina misma. Eso hace referencia a la afinidad. La velocidad de reacción es otra cuestión totalmente aparte. Las implicaciones de una intoxicación por monóxido es que es un gas que es inoloro, incoloro, no sabe a nada y no irrita. Y por lo tanto, además de eso, tiene un inconveniente demasiado marcado. Usted no se vuelve cianótico, porque esos pacientes frecuentemente van a presentar una coloración que no es azulosa, producto de la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina, que no da un color azuloso en la sangre, sino que queda de un color normal. Entonces el paciente no le va a cantar a usted por cianosis como un grito de alerta para que ese paciente esté como tal intoxicado. Si yo quisiera tratar a un paciente de esos, tendría que intentar, ya pegada a ese monóxido, romper esa afinidad, y tendría que hacerlo con altas presiones parciales de O2, lo que incluso a veces no se logra con oxígeno al 100%, sino que muchas veces tiene que utilizar 2, 3 atmósferas de presión, y fuera de eso, oxígeno al 100%. Eso como norma general. Lo otro que nosotros tenemos que
describir lo que a veces han dicho para saber de dónde viene el supuesto 2,3-DPG. Nosotros tenemos aquí el glicerol 3-fosfato de la glicólisis. El glicerol 3-fosfato se convierte en 1,3-difosfoglicerato y esto en 3-fosfoglicerato. Por acción de una mutasa y sobre todo por promociones por el pH alcalino, esto puede formar 2,3-DPG, pH alcalino. Y aquí una fosfatasa lo convierte otra vez en 3-fosfoglicerato, y porque fosfatasa quita fosfato, y aquí esto es una mutasa. Por acción de una mutasa favorece esa creación. Esto es lo que se llama el ciclo de Rappaport-Lubberin. Correcto. ¿Y qué importancia tiene esto? Generalmente los pacientes que son anémicos o que tienen pH alcalino tienden a favorecer la formación de 2,3-DPG. La fosfatasa estaría más promovida en pHs que sean ácidos. Correcto. Y esto es lo que nos dio lugar a la discusión de ahora. Cuando yo estoy en las grandes alturas, se supone que, como estoy a grandes alturas, yo voy a tener una hipoxemia. La hipoxemia estimula los quimioreceptores periféricos. Y esos quimioreceptores periféricos van a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, van a aumentar la ventilación alveolar. Al aumentar la presión ventilación alveolar, la presión alveolar de CO2 va a caer, por esta fórmula que ya habíamos visto. Esto nos da un estado de una alcalosis respiratoria, y la alcalosis respiratoria es un pH elevado, lo que llevaría a la formación de 2,3-difosfoglicerato, que es lo que nosotros estábamos diciendo se iba a dar en situaciones de las grandes alturas. Los anémicos es posible entenderlo por el hecho de que pues, si yo estoy anémico, a mí me interesaría tener niveles de 2,3-DPG altos para favorecer la desviación de la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha, es decir, aumentar el P50 y facilitar así la entrega de oxígeno a los tejidos en un ambiente en los que los niveles de hemoglobina o están bajitos o estando normales están en estados parecidos a una anemia, como serían los casos de metahemoglobinemia y de carboxihemoglobina. Bueno, pero eso está muy claro en el caso del anémico. La pregunta estaba en lo que nosotros decíamos ahora, que nos parecía a lo que nos daba el ambiente fetal. En las grandes alturas, yo tengo un doble componente. Estoy en un estado de alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, perdón, que favorece la formación de 2,3-difosfoglicerato. Estado en el cual desviaría la curva yo hacia la derecha. Y segundo, el pH alcalino es uno de los factores del efecto Bohr que hace que la curva se desvíe hacia la izquierda. Eso llevó lugar a una gran discusión de cuál efecto era el más importante. Es decir, nos enfrentábamos a que en grandes alturas tenía una desviación de la curva hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo, por factores distintos. La pregunta era cuál de esos factores era el más importante. La conclusión la dimos cuando hablamos de la hemoglobina fetal. Así como en las grandes alturas la hemoglobina del feto se encuentra en un ambiente umbilical donde la presión parcial de oxígeno es muy baja, donde es muy parecida a los 40 milímetros de mercurio que hablábamos ahora, donde por debajo de 40 milímetros de mercurio a mí me conviene más desviar la curva hacia la izquierda que su desviación hacia la derecha. En la hemoglobina fetal y en las grandes alturas, que son de ambientes de muy baja presión parcial de oxígeno, está claramente demostrado que prefiero yo captar más oxígeno desviando la curva a la izquierda, porque lo que sacrifico es
simplemente nada, porque llego a captar más O2 en ese ambiente de baja presión parcial y sigo entregando más oxígeno incluso que con la desviación hacia la derecha. Cuestión que no nos va a ocurrir en los extremos de la curva si estuviéramos hablando de niveles de PO2 más altas de 40 milímetros de mercurio. Eso, por lo tanto, hace parte fundamental del efecto de las grandes alturas sobre la disociación o no de la curva de hemoglobina y su efecto benéfico. Con esto ya terminamos esta parte de transporte de hemoglobina con oxígeno en situaciones adversas o de estrés.